Vamos a orar para comenzar la reunión del día de hoy, ¿ok? ¿Sí? Señor, gracias por este tiempo, gracias por este momento que nos das y la bendición de poder reunirnos, convivir, compartir y sobre todo, Señor, pasar este tiempo alrededor de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque nos enseñas, porque nos redarguyes, porque nos instruyes, Señor, porque nos corriges. Gracias, Señor. Nos disponemos para escucharte, nos disponemos para aprender. Señor, que nuestro corazón sea un espacio abierto para que tú puedas obrar y trabajar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada comenzamos con una serie nueva, ¿sí? La familia. La familia embajada del reino. Y comenzamos haciendo una breve descripción de los elementos que estarían siendo importantes en todas las lecciones, ¿sí? Hablamos de la autoridad de la Biblia. Nosotros tenemos como base y fundamento de todo el estudio, y no solamente del estudio buen día, no solamente del estudio de la familia, sino que del estudio de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es autoridad. No hay otra autoridad máxima, no hay otra autoridad mayor que la palabra de Dios. También dijimos que otro de los temas relevantes a través de todos los estudios iba a ser la gracia de Dios, la soberanía de Dios, nuestra propia responsabilidad frente a las cosas que Dios ha dispuesto para nosotros y en cuanto a las decisiones que nosotros también tomamos. Esas son algunas de las cosas que van a estar cruzando todos los estudios que tengamos. Y luego de eso, hicimos una introducción general a nuestro tema. Hablamos acerca de Génesis, fuimos a la creación, hablamos acerca de la caída, comentamos acerca de cuáles son las cosas que ocurrieron cuando Adán y Eva desobedecieron. Hablamos acerca de la vergüenza, acerca de la culpa, acerca de la desnudez, hablamos acerca de los pleitos, hablamos acerca de las maldiciones, etc. ¿Sí? Y terminamos haciendo una analogía en esta relación entre Dios y nosotros en cuanto a Dios como el arquitecto y nosotros como los trabajadores. Quien supervisa, buen día, quien supervisa y siempre está atento, siempre está mirando, quien pone las herramientas, quien pone los planos, quien pone absolutamente todo y que nos llama a trabajar junto con él, que nosotros somos inexpertos, necesitamos que él sea quien nos enseñe y él como buen arquitecto nos acompaña en el proceso, pero también permite que nosotros desarrollemos nuestra propia responsabilidad al nosotros trabajar y al nosotros progresar en las cosas que estamos haciendo. Ok, eso fue lo general para la semana pasada y quedamos en que hoy íbamos a hablar acerca de la masculinidad. El tema de hoy entonces es la masculinidad. Quisiera que para la sesión de hoy tuviéramos una dinámica diferente a las que hemos tenido los sábados anteriores. Me gustaría primero compartir con ustedes todo lo que tengo y después de eso abrir el espacio para preguntas, comentarios e interacciones entre todos, ¿ok? ¿Por qué? Porque a medida que vayamos avanzando hay algunos temas que sé que son temas en los que nos gustaría participar. Y si abrimos el tema en esos momentos, podemos generar una discusión que se extienda y postergar lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos hoy de esa manera? Vemos cómo funciona, a ver si la próxima semana tenemos la misma dinámica, ¿ok? Entonces, primero, permítanme compartir todo lo que traje y luego de eso abrimos para preguntas, comentarios, discusiones, ¿ok? Ok, va. Si le pidiéramos a alguien que defina qué es ser hombre, si hiciéramos esa encuesta no solamente afuera, sino que incluso aquí adentro, en la iglesia, ¿qué es ser un hombre? ¿Qué es ser masculino? Creo que las respuestas que nos encontraríamos serían bastante diversas, pero creo que pudiéramos polarizar las respuestas o agruparlas en dos grandes grupos. Buenos días. En dos grandes grupos. Y estos pueden ser la figura del macho
y la figura del hombre débil. Creo que si hacemos una encuesta, la mayoría de las preguntas, de las respuestas, perdón, van a estar girando alrededor de estos dos temas. ¿Por qué la figura del macho? La figura del macho es pues la percepción que mucha gente en la sociedad tiene sobre el hombre, sobre todo las mujeres, y esta figura del macho es la que ha llevado a las mujeres a tener ciertas manifestaciones en cuanto a liberación femenina, el feminismo en la primera ola, la segunda ola, la opresión del hombre a la mujer en términos físicos, en términos emocionales. Esta figura del macho, pues. Las cosas se hacen como yo digo. ¿Y por qué? Porque yo digo y punto, porque yo soy el hombre. Pues. A ti te toca estar en casa y lavar los trastes. A ti te toca estar en casa y criar a los niños, porque yo trabajo. Entonces, tienes que tener la comida lista cuando yo llegue a la casa. Y si no la tienes lista, pues a ver cómo te va. Creo que esta figura del macho es algo que la sociedad ya ha impuesto al hombre, o más bien nosotros nos hemos ganado también esa etiqueta. Pero por otro lado, en los últimos años hemos estado experimentando como sociedad algo interesante que tiene que ver con la debilidad en el hombre. El hombre ha perdido su masculinidad. El hombre ya es un hombre débil. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya no es políticamente correcto actuar como hombre. ¿Por qué no? Porque alguien se puede ofender. Sobre todo las mujeres se pueden ofender. Si uno actúa como hombre y uno quiere tomar el rol que pues naturalmente está en nuestro ADN. Y es que el ser hombre es un diseño de Dios que está dentro de nosotros, está en nuestro ADN, es parte de nuestra esencia, el ser hombre. Y el negar esa esencia que nosotros tenemos es como si estuviéramos contenidos sabiendo que tenemos que hacer algo y no podemos hacerlo. Y eso pues acarrea frustración, acarrea un chorro de cosas que producen, que producen que un hombre sea cualquier cosa menos hombre. Entonces, estos dos polos, ¿no? Pero déjenme comentar algo. La definición de masculinidad no es algo que la sociedad imponga. El ser un hombre masculino tiene que ver con un diseño de Dios. Dios diseñó al hombre y Dios lo hace hombre. Dios es quien crea la masculinidad. Entonces la masculinidad no es una construcción social. ¿Por qué no? Si nosotros consideráramos que todas las cosas que han ido pasando en la historia han definido lo que es ser hombre, y si le echáramos la culpa, por ejemplo, a que el hombre hoy está expresando en menor proporción, con menor energía su masculinidad, y eso se debe a los movimientos feministas, entonces, si nosotros dijéramos que eso es cierto, estaríamos nosotros creyendo que la masculinidad se construye con movimientos sociales. Es decir, es una construcción social. Pero la palabra de Dios nos enseña que eso no es así. Dios definió la masculinidad cuando Dios hizo a Adán. Y Dios define la masculinidad también en Cristo. Esto es interesante y esos puntos los vamos a tocar hoy. Entonces tenemos crisis de identidad en los hombres el día de hoy, incluso dentro de la iglesia, incluso aquí, en nuestro contexto cristiano. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Como les digo, la palabra de Dios dice que la hombría, la masculinidad, no es un constructo social, sino que es algo que Dios creó de manera intencional. Entonces, me gustaría que partiéramos con el fundamento. Y este fundamento tiene que ver con el diseño original. Para saber qué es la masculinidad, qué es la hombría desde el punto de vista bíblico, tenemos que irnos al diseño original. ¿Ok? Entonces, la masculinidad es una creación intencional de Dios, no es una construcción social. Vamos a tener dos pasajes que serán base para este primer punto, el fundamento. Uno es Génesis 1, 26 al 28. Y el otro también es Génesis 2, 15 al 18.
Ok, ¿qué dice Génesis 1, 26 al 28? Versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. En este pasaje, el diseño original incluye muchas cosas, pero quisiera apuntar a un lugar. Este primer pasaje de Génesis 1, 26 al 28, tiene que ver con imagen y semejanza. ¿Okay? Imagen y semejanza. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y en Génesis, cuando habla, se refiere a ambos. Varón y hembra los creó, hombre y mujer los creó. Ambos a imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, tanto hombre como mujer hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. No es que el hombre haya sido creado a imagen de Dios y la mujer haya sido creada a imagen o a semejanza del hombre. Ambos, en el diseño original de Dios, ambos, hombre y mujer, hemos sido creados a imagen de Dios. Y esto tiene implicaciones que son importantes y tienen que ver con lo siguiente. Hay igualdad en dignidad. Okay, pensé que era mi celular. Hay igualdad en dignidad, en valor, en esencia. El hombre y la mujer son igualmente dignos, el hombre y la mujer tienen el mismo valor, el hombre y la mujer tienen la misma esencia. En el diseño original hay igualdad en ese sentido porque ambos, hombre y mujer, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Y por otro lado, ambos tienen un trabajo. Cuando Dios le da trabajo a Adán, en el capítulo 2 se amplía esta imagen que vemos en el capítulo 1. Pero cuando leemos el capítulo 1, vemos que Dios puso a trabajar a ambos. La encomienda de cuidar la tierra, la encomienda de señorearse de ella, de sojuzgarla, de cuidarla, de administrarla, es una tarea que le da a ambos. En ese sentido, hay un diseño en cuanto al orden, ¿sí? Que lo vamos a ver en 2 semanas más, en cuanto al hombre como cabeza. Hay un diseño, pero en esa estructura de cabeza, la dignidad, el valor y la esencia es entre iguales. ¿Sí? Es entre iguales. Ok. Génesis 2, versículo 18, en nuestro siguiente pasaje. Génesis 2, versículo 18. Dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces, en Génesis 1 se menciona todo el proceso de creación. Génesis 2 es como si estuviera haciendo un zoom a la parte de la creación del hombre. Entonces no es que esté contando una historia distinta, nada más está regresando a esa historia, la historia del hombre, y la está desarrollando un poco más. ¿Ok? Entonces, en Génesis 2, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. El hombre ya estaba trabajando, el hombre que ya estaba puesto en el jardín del Edén, el hombre ya estaba haciendo la labor que Dios le encomendó hacer. Estaba labrando la tierra, estaba poniéndole el nombre a los animales, etc. Pero no se encontró ayuda para él, no se encontró una ayuda idónea, no se encontró un igual para él. ¿Sí? Y eso es interesante porque en la naturaleza el hombre no tiene otro igual fuera de la mujer. Eso es súper interesante. De toda la creación de Dios, la única creación igual a él, igual a nosotros, corresponde a la mujer. La ayuda idónea, en Génesis 18, versículo 18, ayuda idónea. Este concepto de ayuda idónea
creo que lo hemos tomado en muchos sentidos de manera no totalmente correcta. ¿Por qué no? Porque hemos considerado el concepto de ayuda como alguien que hace algo para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer. En ese sentido es como si nosotros tenemos un objetivo y la mujer tiene que sumarse a ese objetivo para que nosotros podamos alcanzarnos. Y ella nos va a ayudar para que nosotros podamos alcanzar ese objetivo. La próxima semana, cuando hablemos de feminidad, vamos a volver a este tema, al punto de la ayuda idónea. Y vamos a desarrollarlo un poco más. Lo único que quisiera decir en este punto es, esta palabra de ayuda idónea es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento cuando se habla de que Dios es el ayudador de Israel. Dios es el ayudador de Israel. La misma palabra que se usa aquí en este pasaje de Génesis 2:18. ¿Y qué significa esto? Esto significa alguien que está frente a él, alguien que es complementario a él, alguien que le corresponde. En ese sentido, Adán y Eva son iguales, la mujer está frente a él, la mujer complementa a este hombre, es como si fueran ambos piezas de un rompecabezas que forman una imagen perfecta en la creación de Dios y que el uno complementa al otro. En la versión NTV, cuando Dios le presenta a la mujer, se lee que el hombre exclama, por fin. Como si dijera, he estado aquí, quién sabe cuánto tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo pasó desde que Dios creó a Adán y puso a Eva ahí con él. Que el hombre exclama, por fin. No había encontrado una ayuda para mí, no había encontrado un complemento para mí, no había encontrado esta compañera en igualdad para mí. Por fin, esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Ok, entonces, hay igualdad en dignidad, en valor, en esencia, porque hemos sido creados a imagen y a semejanza de Dios, tanto hombre como mujer. En el sentido de cuando Dios le presenta a la mujer, a Adán, es la ayuda idónea para él en un sentido de complementariedad. La próxima semana vamos a profundizar un poco más en eso. En Génesis 1:28 hay lo que se conoce como un mandato cultural. ¿Cuál es ese mandato cultural del versículo 28? Es fructificar, multiplicarse, gobernar, reinar. En la versión Reina Valera, podemos leer sojuzgar y señorear. Fructifiquen, multiplíquense, gobiernen, sojuzguen la tierra, reinen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, o dicho de otra forma, enseñoréense de eso, ¿sí? Administren, ustedes dirijan, ustedes son los representantes, ustedes son quienes están a cargo, tanto hombre como mujer. Y ese mandato cultural no es un mandato que se le haya dado únicamente a Adán y a Eva, se denomina mandato cultural porque esto trasciende las generaciones y trasciende las edades. Esto es un mandato que Dios da a la humanidad. Si consideramos que Dios, al crear a Adán y a Eva, en Adán y Eva estaba creando a la humanidad, este mandato de Génesis 1:28 es un mandato para todos, incluyéndonos a nosotros como hombres. Fructificar, multiplicarse, gobernar y reinar. Pero este mandato cultural no es lo único que Dios impone al hombre, no es lo único que Dios le manda al hombre. Génesis 2:15 nos menciona que Dios puso al hombre en el huerto del Edén, ¿sí? Dios puso al hombre en el huerto del Edén. ¿Y cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio al hombre ahí en el huerto? Que se ocupara de él y que lo custodiara, ¿sí? Ocúpate de él y custódialo. Si alguien tiene la versión Reina Valera, en el versículo 15 del capítulo 2 vamos a leer dos palabras. Una es labrar y la otra es guardar. Labrar y guardar.
Estas dos cosas que Dios le encomendó a Adán, labrar y guardar, tienen que ver con cuidar. Dios le está dando una tarea a Adán de cuidar el huerto. ¿Y cómo debe cuidarlo? Labrándolo y guardándolo. Estas dos palabras creo que nos pueden ampliar mucho la perspectiva respecto a qué es lo que tenía que hacer Adán en el huerto del Edén. ¿Por qué? Labrar. ¿Qué significa labrar? Labrar es una palabra que implica trabajar, servir, desarrollar. Aquí hay una responsabilidad de cultivar y proveer. Cuando Dios le pide a Adán, le encomienda, labra el huerto, le está diciendo, trabájalo, sírvelo, desarróllalo, cultívalo, provee. La palabra labrar implica todas estas cosas. Pero también le dice, guárdalo. Guardar. Esta palabra, guardar, significa proteger, vigilar, poner una valla alrededor. O dicho de otra forma, cercar. Cuando le está diciendo guárdalo, le está diciendo protégelo, vigílalo, pon una valla, pon un perímetro. Y tú eres quien está a cargo de este lugar. Ojos atentos, oídos abiertos, todos los sentidos dispuestos para cuidarlo. ¿Sí? Entonces, el mandato que Dios le da a Adán no es solamente toma el asadón, toma el rastrillo y empieza a arar y espera a que pues, la tierra dé fruto y punto. Va mucho más allá, va mucho más allá. Y este mandato sigue siendo un mandato cultural. No es algo que Dios le haya dado únicamente a Adán. La encomienda que Dios le da al hombre es trabaja, sirve, desarrolla, produce, provee, protege, vigila, pon una valla, pon un perímetro, pon una cerca, cuida. ¿Sí? Si nos está ampliando un poco la perspectiva de lo que significa el trabajo que Dios le dio a Adán. Ok. Luego, en los versículos 24 y 25 de Génesis, versículos 24 y 25, hace rato lo cité. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Versículo 25, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Sí? Ok. Génesis 2, versículos 24 y 25. Vamos a continuar aquí arriba. Génesis 2, versículo 24 y versículo 25. ¿Qué tenemos acá? Este pasaje se utiliza en bodas y suena bien chido. El hombre deja a su esposa, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, ¿no? Y de ahora en adelante ambos serán una sola carne. Y creo que el enfoque que le hemos puesto hasta ahora es ambos serán una sola carne. Y sí es cierto, ambos son una sola carne. Pero hay algunas cosas que están implícitas acá. Y la primera que quiero compartir con ustedes es que acá se menciona una iniciativa. ¿De quién? ¿Del hombre o de la mujer? Del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y someterá a su mujer. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y educará a su mujer y la llevará donde él quiera. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Ambos son una sola carne, ¿sí? En igualdad. Entonces aquí hay una iniciativa de Dios al hombre. Adán expresa eso porque está en su naturaleza, pues, está en su esencia. ¿Dios le dio esta encomienda a Adán o fue una iniciativa de Adán?
Fue una iniciativa de Adán. Adán dice, esta es carne de mi carne, es hueso de mis huesos, entonces me uniré a ella. El hombre dejará a su padre y a su madre, ¿sí? Pero fíjense que esta iniciativa de parte de Adán responde a la esencia con la cual fue creado. Fue creado a imagen de Dios. Entonces es parte del diseño de Dios. El hombre deja a su padre, deja a su madre, se une a su mujer y pasa a ser una nueva criatura, una nueva carne. Pero hay una iniciativa amorosa aquí, de unidad, de unión. No hay una iniciativa para dominar, no hay una iniciativa para tener alguna actitud de coerción, sino que hay una actitud para una relación, incluso una relación en intimidad y en transparencia. Este mismo pasaje dice, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces, la relación entre el hombre y la mujer, en el sentido del matrimonio, de la unión matrimonial, no es solamente una unión amorosa de la cual el hombre toma la iniciativa para unirse a ella, sino que no solamente en términos amorosos, sino que también en términos íntimos, en términos de transparencia, en un sentido de apertura total, ¿sí? Ambos estaban desnudos y ninguno de los dos se avergonzaba. Ok, entonces, ¿qué podemos observar en todas estas cosas? En cuanto al diseño de Dios, en lo general, ¿qué podemos observar? Dios le dice a Adán, Dios le manda a hacer una serie de cosas, ¿no? Labrar, guardar. Y ya tenemos acá el concepto de labrar y tenemos el concepto de guardar. El hombre tiene esta encomienda, ¿ok? Pero también vemos que el hombre se une a su mujer. Lo vemos acá, en Génesis 2. El hombre se une a su mujer. Entonces, hay una iniciativa de servicio de parte del hombre, hay una iniciativa de trabajo, hay una iniciativa de desarrollo, hay una iniciativa de producción, hay una iniciativa de proveer, pero también en el diseño original el hombre fue hecho para proteger, para vigilar, para poner un cerco alrededor de la creación y de lo que Dios ha puesto en sus manos para administrar. ¿Sí? En ese sentido, esta relación necesariamente se tiene que ver considerada a través de todo esto. No podemos separar las cosas. Y esto no depende de esto. ¿En qué sentido? Que alguien que está soltero pudiera decir, entonces yo no tengo que cumplir con todo esto porque todavía no me he unido a ninguna mujer. No, Dios puso a Adán a hacer todo esto antes de que le diera una mujer. Adán, esto era lo que tenía que hacer, era parte de su esencia, pues, de su trabajo como hombre. Entonces, todo esto es un contexto de amor, es un contexto de respeto mutuo, y esto refleja la imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, la relación hombre y mujer fue hecha para reflejar esto, para reflejar la imagen de Dios, para reflejar la semejanza de Dios. Quienes estamos casados tenemos la bendición de poder modelar, tenemos la oportunidad de poder modelar la relación entre Cristo y su iglesia a través de la relación entre nosotros y nuestra esposa. De todas las parábolas que nuestro Señor Jesucristo contó aquí en la tierra, de todas las historias que en la Biblia se mencionan para intentar identificar y describir la relación entre Dios y su pueblo, el matrimonio es esta parábola viviente. Nosotros podemos vivirla. No solamente entenderla, no solamente saberla, no solamente identificarla, sino que también podemos vivirla. Ok, bueno, pero ¿qué pasó después? Si este es el fundamento, después viene la distorsión. La distorsión. ¿Qué es lo que trajo la distorsión? ¿O quién trajo a la distorsión? Pues el pecado. ¿Sí? Lo que tenemos acá, hasta aquí, es perfección. Lo que tenemos acá es un diseño pulcro, perfecto, de parte del Señor, sin nada que sea cuestionable, sin nada que sea como el prietito en el arroz, sin nada de eso. Es un diseño perfecto,
en todos los sentidos. Por eso cuando Dios termina la creación dice, esto es muy bueno. ¿Sí? Ok. Pero viene la distorsión. ¿Dónde está esto? En Génesis 3. ¿Sí? Génesis 3, versículos 6 al 19. Génesis 3, versículos 6 al 19. ¿Qué dice Génesis 3? Versículo 6. Dice, la mujer quedó convencida. ¿Qué hay ahí? Satanás estaba tentando a la mujer. ¿Sí? Satanás se apareció, empezó a seducir a la mujer. Versículo 6 dice, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo comí. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Este capítulo se conoce como la caída. ¿La caída de qué? La caída del estado en el que el hombre estaba. El hombre fue creado para estar en comunión perfecta con Dios, desobedece y cae de ese estado. Se introduce el pecado, todo lo que platicamos la semana pasada. Ok, ¿qué es lo primero que quisiera invitarles a observar en este pasaje que acabamos de leer? En primer lugar, la pasividad del hombre. La pasividad del hombre. En Génesis 3, en el versículo 6, cuando dice que Eva fue seducida y comió del árbol, dice que le dio a su marido que estaba allí con ella. Adán estaba ahí. No es que Adán estuviera en cualquier otra parte y Eva estaba solita. Adán estaba ahí. Y el hombre no cumplió con su mandato de proteger. No cumplió con su mandato de vigilar. No cumplió con su mandato de poner una valla protectora alrededor de la mujer. Darse cuenta, la están seduciendo. Le están metiendo una idea en la cabeza que no es correcta, porque atenta en contra de lo que Dios nos ordenó. Entonces, la primera falta que encontramos en Adán fue la pasividad. Adán estuvo quieto, sin hacer nada. Incluso antes de comer del fruto, él ya estaba permitiendo que esto pasara. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo con su función, esta función de guardar. Porque esta función de guardar no fue solamente para el huerto, sino que incluye también la mujer. Ok. Entonces, no guardó el mandato de Dios, ni tampoco guardó a su esposa. Eso es interesante, porque desobedeció en dos sentidos.
Dios le mandó a hacer algo. No hizo lo que Dios le dijo, pero al mismo tiempo, al no hacer eso, dejó desprotegida a su esposa. En lugar de tomar la iniciativa para obedecer, lo que hizo es mantenerse pasivo y seguir el liderazgo de su mujer. Luego de esto viene la maldición. Esto es versículo 6. La maldición. Versículos 16 al 19. ¿Qué vemos acá? Desde el punto de vista de los roles, hay una distorsión en los roles entre el hombre y la mujer. ¿Qué es lo que Dios le dice a la mujer? Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Este pasaje, no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo, por lo menos, durante mucho tiempo lo consideré como la maldición a la mujer es que tú vas a querer controlar al hombre, pero el hombre al tomar su lugar va a tener que someterte. Yo lo consideraba así desde un punto de vista negativo para la mujer en cuanto a este deseo y esta necesidad de querer tomar una función que no le corresponde, pero que al hombre, pues manteniéndose firme en su lugar, iba a conseguir que eso no ocurriera y se iba a cumplir esto de que el hombre gobernaría sobre la mujer. Pero fíjense que esto no es una distorsión solamente para la mujer, sino que también es una distorsión para el hombre. ¿Por qué? Porque así como la mujer quiere tomar el lugar que no le corresponde, esto que se menciona en Génesis 16 al 19, desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Este gobernar tiene un tinte negativo. ¿En qué sentido? Tiene un tinte de someter. Él te someterá a ti. ¿A través de qué? A través de cualquier cosa menos el amor y el diseño original. Tiene que ver con un someter violento. Tiene que ver con, incluso, puede ser algo físico o puede ser algo emocional. Esta lucha de roles en ese sentido. La mujer va a querer tomar una función que no le corresponde, pero el hombre también ejercerá una función desde un lugar incorrecto, desde la imposición. Y acá, en este diseño original, no vemos nada de eso. No vemos imposición. Vemos una sujeción en amor. Acá no. El hombre se enseñorea. El hombre es el que somete. Y hay algo interesante porque esta palabra que Dios utiliza acá para él gobernará sobre ti o él se enseñoreará sobre ti, es la misma palabra que Dios utiliza cuando le habla a Caín. Cuando Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta, acechándote, listo para devorarte, pero tú debes dominarlo a él. Es la misma palabra que utiliza con Adán en el sentido de dominar. Nosotros pudiéramos convivir con el pecado en el sentido de, véngase para acá. Yo aquí lo mantengo a raya, pero véngase para acá. No. En el sentido de dominar al pecado tiene que ver con deshacerse de él, ¿sí? Imponerse, literalmente imponerse sobre él. No tiene que ver con convivir. Tiene que ver con desechar. Esa es la palabra que Dios utiliza acá en cuanto a la relación entre el hombre y la mujer y este enseñoreamiento del hombre hacia la mujer luego de la distorsión producida por el pecado. El hombre somete, pero somete de mala manera. ¿Sí? Ok. Para el hombre, ¿cuál fue la maldición? Con el sudor de tu frente cosecharás, producirás comida. Espinos y cardos va a producir la tierra. La semana pasada también lo comentamos, ¿no? Tiene que ver con este esfuerzo mucho mayor que el hombre tiene que invertir, que el hombre tiene que hacer para poder conseguir el pan, para poder ganarse la vida. Lo que antes era, tal vez, porque no lo sabemos, tal vez muy sencillo, porque la tierra, al trabajarla, podía sobreabundar en vida. Ahora, en vez de producir fruto, también produciría cardos, produciría espinas. Habla acerca de este esfuerzo mayor, esta frustración de poder trabajar y no conseguir tanto por nuestro trabajo. Esta encomienda de labrar y de guardar se hace mucho más difícil, se hace mucho más compleja, porque la tierra ya se resiste también a eso,
¿sí? En la maldición de Dios a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Entonces la tierra se resiste a dar fruto. La tierra se resiste a ser guardada también. Aunque el hombre sigue ejerciendo su control sobre ella. Nosotros tenemos en muchos sentidos el control de todo el planeta, el control de la naturaleza. Podemos domesticar animales, podemos diseñar sistemas de cultivo. Eso no lo puede hacer ningún otro animal, solamente nosotros, cumpliendo el mandato que Dios nos dio. Ahora, este trabajo se hace mucho más complejo luego de la distorsión del pecado. Entonces, a partir de este evento fatídico de Génesis capítulo 3, ¿qué tenemos? La responsabilidad del hombre se transformó en pasividad y en agresión. Lo que Dios encomendó en una responsabilidad en amor se transforma en una pasividad porque el hombre abandona su labor, abandona su función, abdica de su trabajo, lo suelta pues, suelta esa responsabilidad, no hizo lo que tenía que hacer. Pero al mismo tiempo, en la maldición también hay agresión. ¿Cuándo podemos empezar a ver esa agresión? Cuando Dios llama cuentas. Hey, ¿por qué comiste del árbol que no tenías que comer? La mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste. Podemos incluso pensar en la escena. La mujer y el hombre peleándose ahí, echándose la culpa uno al otro. Y Dios pidiendo cuentas al hombre. La agresividad empezó desde el momento cero. Desde el primer momento en el que ellos desobedecieron. Entonces, el pecado distorsiona todo eso. Y si hacemos memoria de la semana pasada, entonces creo que podemos traer a colación vergüenza, culpa, desnudez, etc. Todas las cosas que ya comentamos la semana pasada. Ahora, la restauración. Y para hablar de la restauración, necesitamos apuntar a lo que la Biblia dice. ¿Y cuál es la manifestación más grande, más excelsa, más sublime, más poderosa que encontramos en la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si queremos ver la restauración, tenemos que mirar a Jesús. Mirar a Jesús, quien es quien nos modela el verdadero hombre, la verdadera masculinidad. ¿Sí? Ok, déjenme darles aquí rápidamente algunos puntos. Respecto a la iniciativa, que son temas que ya habíamos comentado antes. Respecto a la iniciativa, les voy a dejar una cita acá, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. En esta cita Pablo dice que Cristo es el segundo Adán. ¿Sí? Cristo es el segundo Adán, en un sentido de representación, en un sentido del hombre perfecto, que modela la creación de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Perfecto, perfecto. Y en esta condición del segundo Adán, él toma la iniciativa por venir aquí a la tierra, para venir aquí a la tierra por su pueblo. Dios toma la iniciativa en ese sentido. Jesús toma la iniciativa, no es pasivo. Jesús toma la iniciativa en el proceso de redención. Y en el proceso de amar a su iglesia, por supuesto. Respecto a la fuerza, ¿qué hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Cuánto vivió? Aproximadamente 33 años. De esos 33 años, ¿cuánto duró su ministerio? Aproximadamente 3 años. ¿Y el resto del tiempo qué hizo? Prepararse para ese ministerio nada más, en un sentido de orar y punto. Y no me molesten porque yo tengo una gran misión que cumplir. Entonces no puedo hacer nada más que prepararme para esa gran misión. Jesús estuvo chambeando. Jesús fue carpintero, trabajó con su papá. Su papá terrenal, pues aprendió el oficio y él trabajaba también de carpintero. Jesús trabajó aquí en la tierra. En ese sentido, él también mostró fuerza y tuvo que hacerse cargo de su mamá, porque eventualmente José murió en algún punto. No se nos dice cuándo, no se nos dice cómo,
Pero si José murió, entonces Jesús tuvo que tomar esa responsabilidad de hacerse cargo de su mamá. ¿Por qué? Porque Jesús era el primogénito, era el primer hijo, y tenía que responder por su madre. Entonces, él no estaba en un plano de, a mí no me molesten, a mí no me molesten, a mí no me digan nada, porque yo tengo que ir a la cruz. Entonces, déjenme en mi preparación espiritual, lejos de todo el mundo. Él trabajó. Pero al mismo tiempo, él tenía una perspectiva clarísima respecto de hacia dónde tenía que ir y qué es lo que tenía que hacer. Juan 4:34. Juan 4:34, en Juan 4:34 se registran algunas palabras de Jesús. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Jesús tenía clara cuál era su misión. Y más importante que su trabajo físico era la obra de Dios. Pero eso no lo llevó a desechar su trabajo físico en algún momento, sino que más bien a cumplir con la obra que Dios tenía para él y con la encomienda que Dios tenía para él aquí en la tierra. En ese sentido, él tenía un objetivo, claro, y él trabajó para ese objetivo y no permitió que nadie lo desenfocara. Eso es interesante, porque en el modelo de Dios, del hombre perfecto, Dios pone objetivos también en cada uno de nosotros, y nosotros tenemos también la tarea de labrar, la tarea de guardar, de enfocarnos y de no permitir desenfocarnos en ese sentido. Bueno, respecto a la protección. En Juan 8, en Marcos 10, vemos a Dios defendiendo a la mujer adúltera y llamando a los niños, cuidando de ellos. Él protege a los vulnerables, pero Él también protege la verdad. En Mateo 23, Él confrontó a los líderes religiosos, hipócritas, por tergiversar la verdad. Pero también protegió a sus discípulos. En Juan 17:2, Él dice, durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. ¿A quién está protegiendo Dios? ¿A quién se refiere ahí? A los discípulos. Entonces, hay una protección de los desprotegidos, de los desvalidos, hay una protección de la verdad, hay una protección de los discípulos. Entonces, este aspecto de protección que el hombre modela, Jesús lo modeló perfectamente, haciendo su labor de proteger. Y esta labor de proteger no es como, a ver, ¿con quién hay que echarse un tiro? ¿A quién hay que darle? ¿A quién hay que defender? Si fuera necesario, bueno, pues tal vez tendremos que hacerlo, ¿no? Pero Jesús no tenía esta perspectiva en cuanto a la fuerza bruta, ¿saben? En cuanto a la fuerza bruta de hacer lo que se tiene que hacer y pasar por encima de lo que se tenga que pasar con tal de proteger. Jesús no está haciendo eso. Jesús tiene una perspectiva balanceada y correcta respecto a lo que significa la protección. Pero también hay vulnerabilidad. Jesús mostró vulnerabilidad. ¿Cuándo la muestra? En Juan 11:35. Jesús lloró. Jesús no tuvo ningún problema en mostrar su emoción. No tuvo ningún problema. Jesús sabía que el mostrar su emoción no menoscababa su hombría. Entonces no es la figura del macho, el macho que no llora, el macho que no sufre, el macho que no muestra sus emociones, porque eso no es de hombres. Jesús nos enseña que la vulnerabilidad también es una parte importante y real de lo que el hombre experimenta y que también puede mostrar sin problema. Pero creo que la fortaleza más grande de Jesús, si pudiéramos clasificar cuál es más grande y cuál no lo es, que digo, Jesús es perfecto en todo sentido, nada más quisiera enfocarme a esto de la iniciativa. Jesús, la fortaleza de él no era ocultar la emoción, como muchos de nosotros a veces pensamos, no era ocultar la emoción, sino que era someter su voluntad al Padre.
Jesús nos enseña en ese sentido que la verdadera hombría tiene que ver con someter la voluntad al Padre, en cuanto a lo que el Padre ha mandado a nosotros que hagamos. ¿Y cuáles son los mandatos culturales que Dios nos ha mandado? Labrar, guardar, unirnos a nuestra mujer en una iniciativa de amor de igual a igual. Una de las fortalezas que Cristo nos enseña de la verdadera hombría es eso, a cumplir con los mandamientos de Dios y con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué vemos en Cristo? Vemos cómo se redime la masculinidad. Lo que se distorsionó aquí, en Génesis 3, en Cristo se redime. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseña que la verdadera masculinidad es una iniciativa de amor sacrificial. Jesús se entrega de manera sacrificial. Y Jesús nos enseña que la verdadera masculinidad se debe también, más bien incluye esto. Trabaja, protege, no por egoísmo, no por querer sacar un provecho, sino para que los demás puedan crecer, los demás puedan florecer. El mandato de cuidar el huerto era para que el huerto floreciera, para que el huerto creciera, para que el huerto diera el fruto que tenía que dar. El mandato de Dios de cuidarlo es para eso, para que el huerto florezca, para que el huerto crezca. Lo mismo que con la familia, el mandato de cuidar la familia es para que ésta crezca, para que ésta florezca. Entonces, eso es parte también de la hombría. La fuerza de Dios en ese sentido no somete, sino que la fuerza de Dios muestra una vulnerabilidad que anima a los demás a poder cambiar también su perspectiva. Ok. Vamos a terminar con esto en 2 minutos. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos esto nosotros? Bueno, primero, iniciativa y no dominación. Iniciativa y no dominación, ¿ok? Iniciativa y no dominación. Por ejemplo, en el hogar, en el trabajo. Aquí quisiera comentar, creo que hay muchas cosas que se pueden comentar, nada más quisiera hacer referencia a una de ellas, y es, no se trata de ganar discusiones, no se trata de eso. La hombría no tiene que ver con ganar una discusión, y con que mi palabra sea la última, y lo que yo digo, eso es lo que se hace. ¿Por la fuerza o por la manipulación? Eso no tiene que ver con eso, no se trata de ganar discusiones, sino que se trata de tomar la iniciativa de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? De eso se trata. En 2 semanas más vamos a profundizar en ese tema, vamos a hablar de eso y ya lo vamos a desarrollar un poco más. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros tenemos que servir, nosotros tenemos que amar, nosotros tenemos que escuchar, nosotros tenemos que dar la vida por nuestra esposa, por nuestra familia, en gotitas diarias, pero hacerlo. En un sentido bíblico, por supuesto. Para quienes están solteros, ¿qué significa eso? Para quienes están solteros significa prepárate porque pues te va a tocar también. Entonces toma este tiempo para prepararte. Salud. En el trabajo, tomar la iniciativa y no la dominación. Todo lo que hagamos que sea como para el Señor. 2. Protección. Protección y no pasividad. Protección y no pasividad. Aquí nosotros estamos llamados a una protección física, a una protección emocional y a una protección espiritual. En la universidad a nosotros, los que damos clases, nos piden casi que seamos psicólogos de los estudiantes. Yo no sé cómo es posible, o sea, yo no estudié psicología, pues, porque yo tengo que dar contención emocional cuando eso es trabajo de otra persona. Y como que quieren que hagamos absolutamente de todo sin que nos suban el sueldo. Esto que acabo de decir pareciera que fuera una tarea de, pero ¿y en qué momento yo puedo hacerlo? Una protección espiritual, una protección física, una protección emocional. Bueno, cuando Dios redime al hombre, cuando Dios redime el corazón y produce ese cambio en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser, en nuestra naturaleza, en todo lo que somos, conforme a la imagen de Dios,
El Señor se encarga de restaurar estas cosas de nosotros, primero. Si el Señor no restaura estas cosas de nosotros, entonces difícilmente nosotros podemos ayudar a que en nuestra familia esto se pueda cumplir. Protección física, protección emocional, protección espiritual. ¿Ok? Ajá. Pero también hay una dependencia de la gracia. También hay dependencia de la gracia. Salmo 127:1 dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Necesitamos que la gracia del Señor sea quien construya la casa. Pero también en Filipenses 2, la segunda parte del versículo 12, dice: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y ahí no termina. En cuanto a la responsabilidad de nosotros, de esforzarnos, de hacer lo que nos toca, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Es algo en conjunto. ¿Se dan cuenta? No es que nosotros estemos ayudando a Dios para hacer algo. No. Se trata de que nosotros tenemos que cumplir con la voluntad de Dios para nosotros en cuanto a qué significa ser hombre, porque es Dios quien está con nosotros y es Él quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces seamos responsables también en ese sentido. Todos nosotros hemos fallado en modelar al hombre perfecto. Ninguno de nosotros lo ha conseguido. Y 100% de seguridad que ninguno de nosotros lo conseguirá en toda su vida. Eso no significa que no estemos llamados a modelar al hombre perfecto. Tenemos esa encomienda de parte del Señor. Si hemos sido restaurados por el Señor, entonces esta distorsión que produjo el pecado, en Cristo se redime. Y Cristo nos enseña el verdadero hombre. Y el propósito de Dios es que seamos conforme a la imagen de Cristo. Por lo tanto, para nosotros como hombres, que modelemos la masculinidad de Dios, la masculinidad de Cristo. No se trata aquí de satisfacer los deseos de la sociedad, no se trata de satisfacer los deseos de la familia, si es que tuvieran algún deseo de que el hombre debe ser así, o ser así, o ser así, o ser así. Se trata de satisfacer los deseos de Dios y el diseño que Dios tiene para la familia. Esta es una invitación a todos nosotros para que tomemos el lugar que nos toca, el lugar que nos corresponde, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Quisiera terminar rápidamente con Primera de Reyes. Primera de Reyes. David se está despidiendo de Salomón. Está a punto de morir David. Salomón está ahí con él. Y David le dice lo siguiente en el versículo 2, capítulo 2, versículo 2 de Primera de Reyes. Yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Qué fuerte, ¿no? Ten valor y sé hombre. Y después le explica qué es lo que significa ser hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Primera de Reyes 2, 2 al 3, 2 y 3, versículos 2 y 3. ¿De qué se trata la hombría entonces? Cumplir con la voluntad de Dios, cumplir con los mandamientos de Dios, cumplir con las ordenanzas de Dios. De eso se trata la hombría. Así como la feminidad, también se trata de cumplir los mandamientos de Dios en el diseño que Dios tiene perfecto para hombres y para mujeres. ¿Sí? Oramos y pasamos a nuestra sesión de discusión rápidamente.